Bueno, buenas noches profesores y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es muy relevante en nuestra época actualmente, que es el bosque tropical del Pacífico de Tumbes. En esta oportunidad contamos en mi presencia que mi nombre es Joseph Poniatowska Romero, donde tomamos en cuenta que también está el participante Manuel Ronaldo Collazos Daza, Walter Palacios Chanduyi, Caroline Palomino Félix. Vamos a pasar prácticamente lo que es el objetivo. Prácticamente el objetivo es lo que se domina como estudio. Tiene como objetivo principal explorar a fondo el ecosistema, donde tomaremos en cuenta el bosque tropical del Pacífico de Tumbes, a su vez destacando su geografía, su extensión, a su vez también tomaremos en cuenta la diversidad biológica. A su vez también se busca comprender e analizar prácticamente en detalle los factores ambientales que influyen a su vez el funcionamiento, desde aspectos abióticos donde tomaremos en cuenta algunos aspectos como el clima y el suelo. Y también a su vez también factores abióticos, donde tomaremos en cuenta lo que es, por ejemplo, la flora y la fauna. Además, después de un detalladamente, se analizará el impacto de las actividades humanas, tanto como el uso de recursos naturales y en general. A partir de esta comprensión vamos a dar a comprender y a su vez también proponemos estrategias de conservación y a su vez una gestión sostenible que a su vez pueda promover la preservación de este ecosistema, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo. El siguiente, el ecosistema. Como prácticamente ya estamos hablando sobre el ecosistema del Pacífico de Tumbes, es un ecosistema subhúmedo, denso, que está específicamente con el 80 o 90% de densidad de COPSAR. Mayormente es esta debido a que solo el 30% de los árboles pierden su follaje a partir del tiempo, mayormente en las épocas de seca. Mayormente se estima que es en noviembre por ahí. Además, ocupa un pequeño sector en el interior del departamento de Tumbes, en la frontera con la República de Ecuador, donde se desarrolla sobre terrenos accidentados o ondulados. A su vez, se caracteriza por un clima subhúmedo, rango referencial altitudinal de 350 a 1200 metros sobre el nivel del mar. A su vez, este bosque es heterogéneo y relativamente alto, sobre 120 metros o hasta más, donde se diferencian estratos bien definidos, uno dominante con árboles de diámetro considerable, otro de árboles bajos y delgados. A continuación, le pasaré con mi compañero para dar a suplementar mayormente más esta información. La siguiente. Buenas noches, compañero. Buenas noches, profesor. Mi tema que voy a exponer es factores bióticos y abióticos del bosque, ¿no? Bueno, factores bióticos del bosque son todo lo que son seres vivos, son todos los animales, plantas, hongos, bacterias y otros microorganismos que habitan en el ecosistema en sí. En los bosques, las especies vegetales o animales que podemos encontrar dependen de las características físico-químicas del medio. Por eso en los siguientes apartados explicamos cómo la flora y la fauna se unen en estos bosques, ¿no? Con respecto a la flora, los árboles, los matorrales y las plantas herbáceas. Con relación a los árboles, las plantas con tronco leñoso son muy importantes, por un lado, debido a la gran cantidad de servicios y ecosistemas de regulación que proveen la purificación de la atmósfera. Con respecto a los matorrales, son formaciones vegetales leñosas y constituyen importantes fuentes de biodiversidad y protegen los suelos. Las plantas herbáceas también son, a pesar de no tener tanto valor para la sociedad como otras, estos pastizales son muy importantes porque aumentan la fertilidad del suelo y favorecen la conservación, y además de contribuir al proceso de la polinización, que es muy importante para la vida. Con respecto a a los bancos de plántulas o constituidos por pequeñas plantas leñosas que crecen tan solo a centímetros, tras grandes perturbaciones en ecosistemas como pueden ser incendios o actividades de deforestación, ¿no? Son unas plantas de mayor altitud llenando huevos o formando nuevos doseles. Con respecto a la fauna, los bosques son grandes fuentes de diversidad donde los animales configuran una compleja cadena alimenticia, teniendo en cuenta las redes tróficas, que no son más que el conjunto de dichas cadenas.
Los animales ocupan unos niveles tróficos u otros, según de lo que se alimenten, pudiendo ser clasificados como consumidores primarios. Algunos ejemplos de animales que viven en los bosques son ardillas, ciervos, ratones, zorros, ranas, águilas, murciélagos. La relación entre organismos también es muy importante, considerando que de acuerdo a la definición proporcionada al principio de este apartado, las interacciones que tienen lugar en los seres vivos forman parte también de los factores bióticos de un ecosistema. Con respecto también a los factores bióticos del bosque son aquellos componentes que caracterizan el medio físico, o sea, que diferencia de los factores bióticos carecen de vida. Estos elementos modelan el biotipo, puede ser de naturaleza física o química. Corresponde hablar de la temperatura, la luminosidad, la luz, las sales minerales, la temperatura del aire, el tipo de suelo y la presión atmosférica, que es muy importante con respecto a los factores bióticos y abióticos del bosque. Ese es todo con respecto a mí, al tema que voy a exponer. Paso al siguiente compañero para que exponga, por favor. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Yo voy a hablar sobre la población presente. Según la proyección poblacional del INEI en el 2011, eh, Tumbes contaba con una población de 224.895 habitantes. En la última tasa que hicieron, el crecimiento fue del 1,8%, el cual es aproximadamente 4.048 habitantes. La población masculina es del 54% y la femenina del 46%. En este ecosistema varía en sí lo que es los habitantes, porque es amenazado por la conservación de los mismos animales, los primates, los grandes felinos y la fauna nacional, por el tema de la caza. Siguiente, por favor. También hablaré sobre los recursos naturales, donde vemos los renovables y los no renovables. En los renovables vemos las maderas de los árboles que llegan a medir aproximadamente más de 30 metros, lo cual ahora, en el caso de los árboles, están sufriendo la tala ilegal. Eh, es algo que está en extinción. También vemos lo que son las resinas que pueden ser usadas para fabricar perfumes, las fibras naturales, que es la materia básica para elaborar y construir herramientas de pesca y caza. También vemos lo que son los colorantes, los látex, los forrajes, la leña del cual sale lo que son los árboles y las plantas medicinales que habitan demasiado en el bosque. En los recursos no renovables tenemos lo que son los minerales. El bosque contiene demasiada variedad de minerales valiosos. Entre ellos vemos lo que es el oro, plata, cobre y zinc. También vemos lo que son arena y gravas. Las gravas son conocidas también como piedra chancada, piedras pequeñas, lo cual se usa demasiado para lo que son la construcción de carreteras, edificios, y también contribuye para la construcción de lo que son las viviendas de los propios habitantes. Y también, por último, vemos lo que es el petróleo y el gas, lo cual Tumbes es una región que abunda demasiado el petróleo y el gas natural. Y pasaría con mi compañera. Gracias. Di tu nombre antes, di tu nombre. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Caroline Balmino Félix. En este caso voy a hablar sobre las actividades que se desarrollaron en la zona del ecosistema. La economía. El valor total de los bosques a menudo minimiza la conservación con demasiada frecuencia, consideran solo el valor a lo largo plazo de convertir los bosques en tierras agrícolas, de otorgar concesiones para industrias extractivas. A menudo rinden poco en términos de beneficios locales a valor a lo largo plazo. Los sectores importantes economía de un país a lo largo plazo son la agricultura, la energía, la salud, la deforestación,
deja a las comunidades y las infraestructuras vulnerables a las inundaciones, deslizamiento de tierras y otros desastres naturales que pueden impedir el crecimiento económico. También afecta la productividad agrícola. El turismo, con el fin de conservar la riqueza del bosque tropical del Pacífico, se ha creado la zona reservada de Tumbes, una pequeña joya de naturaleza con gran potencial para el desarrollo ecoturismo. La conservación. La conservación de estos bosques requiere de protección de las áreas extensas y continuadas para la supervivencia de los grandes depredadores y otros vertebrados. Debemos parar con la tala ilegal e incluso el tráfico de fauna silvestre. Cuidemos nuestra naturaleza. Para finalizar, voy a hablar la conclusión. En conclusión, el caucho en el Parque Nacional de Antope, Cerros de Antope, en un destino con una gran belleza paisajista y una biodiversidad de recursos naturales entre las muestras de flora destacadas. Se encuentra el ceibo del Pretino, centro rosado. En cuanto a la fauna, se pueden encontrar especies como el pájaro relojero, la ardilla nuca blanca, el mono coto de Tumbes, el venado gris, el perico, el macanero, la reitina de lomo plateado, el choco, el tucán. Sin embargo, las infraestructuras turísticas en el sector el caucho, pinga, PN, es escasa y deficiencia en términos de accesible señalización e instalaciones de apoyo. La única vía de acceso terrestre existente no permite el ingreso fluido de vehículos durante todo el año debido a las lluvias. A pesar de esto, es importante destacar las instalaciones de estación científica en el año 2006 y cumple principalmente funciones de control y vigilancia en el área natural protegida. Eso sería todo, profesora. En este caso nos despedimos con uno de los integrantes. Muchísimas gracias. Gracias, profesora. Profesor. Gracias, profesor.